María Josefa Juana, mejor conocida como María Antonieta, fue la reina de Francia que fue cruelmente degollada ante el pueblo francés que aclamaba su muerte, pues la culpaban de la pobreza que había en el país. También fue acusada de conspirar contra Francia e incluso de haber mantenido una relación incestuosa con su hijo Luis Carlos, delfín de Francia. Si quieres conocer la verdadera historia de María Antonieta, quédate a ver el video. Las historias de Jazmín. María Antonieta nació un 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Muchos vieron el día de su nacimiento como un mal augurio, pues nació el Día de los Muertos. La madre de María Antonieta fue la emperatriz de Austria, María Teresa de Habsburgo, una mujer fuerte que dedicó su vida entera al bienestar de su reinado y de su pueblo. María Antonieta fue la hija número 15 de la emperatriz, quien, por cierto, prohibió que el parto de su hija fuera observado por la realeza de más alto rango. Una tradición que era llevada a cabo para verificar que los hijos que nacían eran realmente de las reinas, pero la emperatriz decidió que solo las personas indispensables podían estar en el nacimiento de su pequeña hija. El nacimiento de su hija representaba una esperanza para formar una nueva alianza con Francia, su eterno rival. La emperatriz estaba tan dedicada en sus labores que prestaba muy poca atención a la educación de su hija, un hecho que lamentaría más adelante. El padre de María Antonieta fue Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico, quien ejercía el papel de príncipe consorte en Austria. Era un hombre guapo que disfrutaba los placeres de la vida, todo lo contrario a su esposa María Teresa. La infancia de María Antonieta transcurrió entre el Palacio Imperial de Hofburg y Schönbrunn. Conforme iba creciendo la niña, ya se podía ver que sería hermosa, pues tenía una piel tersa, tenía el cabello rubio y unos hermosos ojos azules. El primer golpe fuerte que sufriría María Antonieta sería a los 9 años, cuando perdió a su padre, sin duda una imagen que le haría mucha falta. Cuando María Antonieta cumplió 12 años, por fin su madre logró comprometerla en matrimonio con el delfín de Francia, un arreglo que venía tratando de hacer desde que su hija tenía 6 años de edad. La emperatriz se dio cuenta que la pequeña María Antonieta no era tan perfecta como ella pensaba, pues físicamente sus dientes estaban chuecos y encimados, por lo que le tuvieron que poner unos brackets de la época. El problema más grande era que había descuidado tanto a María Antonieta, por lo que tenía una pésima educación, pues apenas si sabía leer y escribir. Su ortografía era malísima. Sus conocimientos de historia y literatura eran nulos y, por supuesto, no sabía hablar francés, un requisito indispensable que el rey de Francia exigía para poder casarse con su nieto el delfín. La emperatriz María Teresa dedicó los siguientes meses en darle a su hija la educación que evidentemente no tenía y sobre todo comenzaron a darle clases intensivas de francés. Los 2 últimos meses que María Antonieta pasó en Viena, durmió en la recámara de su madre, pues la emperatriz quería tener el mayor tiempo posible con su hija. Quería tener con su hija todas las pláticas íntimas que una madre debe de tener con su hija antes de dejar el hogar. Le aconsejó cómo debía comportarse en una corte que tenía fama de libertina. La archiduquesa apenas entendía las palabras de su madre. El 19 de abril se celebró la boda de María Antonieta en Viena por poderes, lo que significa que alguien representa en su ausencia al delfín de Francia. La boda se celebró en la misma iglesia donde había sido bautizada María Antonieta. Después su hermano organizó un gran banquete. Antes del casamiento, María Antonieta tuvo que renunciar a su título como archiduquesa y al trono de Austria. 3 días después de la boda, María Antonieta, de 14 años, partió rumbo a Versalles, acompañada por un séquito de más de 100 personas que serían los encargados de entregarla a la corte francesa. Para la emperatriz María Teresa, que siempre se mostró fuerte, la despedida de su hija fue un momento muy doloroso. Tenía miedo del futuro que le esperaba a su hija.
Sabía que María Antonieta era muy inteligente, pero muchas veces no le importaba nada, solo se enfocaba en las cosas que ella creía que eran importantes. En ese tiempo no se sabía, pero los psicólogos han analizado el comportamiento de María Antonieta y ahora se sabe que padecía de déficit de atención, una condición que sin duda le traería muchos problemas en su futuro. Después de 2 semanas y media de viaje, llegaron a un punto intermedio entre los dos países donde realizaron la ceremonia de entrega. La ceremonia implicaba despojar a María Antonieta de todas sus pertenencias austriacas, incluso su ropa interior, para después ser vestida únicamente con ropa y accesorios provenientes de Francia. La pequeña niña no pudo contener las lágrimas al despedirse de sus damas de compañía y de todo lo que le había pertenecido hasta ese momento. Incluso no le dejaron llevar a su pequeño perro que tanto adoraba. El 14 de mayo, María Antonieta por fin conoce al rey Luis XV de Francia. El rey quedó satisfecho con ella. En cambio, Luis Augusto, el delfín, apenas si mostró interés en su esposa. El delfín era un adolescente de 15 años. Era tímido, un poco torpe, poco agraciado, y los estudios psicológicos han llegado a declarar que padecía autismo. María Antonieta poco a poco fue conociendo a los miembros de la familia real y a los integrantes más importantes de la corte, pero sin duda había una mujer que llamaba su atención. Era Madame du Barry. Era la amante oficial del rey, quien parecía una mujer que tenía mucha influencia sobre él. María Antonieta quedó impresionada con la opulencia y la riqueza de Versalles. Estaba fascinada con su nuevo hogar, aunque con el paso de los días odiaría este palacio que más que nada parecía una vitrina donde todos podían ver lo que hacían los miembros de la realeza. Inmediatamente a la llegada de María Antonieta se ofició la misa por su matrimonio con el delfín. Después se ofreció un banquete majestuoso y al término de este, el rey condujo a la joven pareja a su lecho nupcial para que consumaran su matrimonio. Para la nueva delfina este fue uno de los momentos más vergonzosos, pues un momento tan íntimo era observado por varias personas. Los nobles de más alto rango, como las hijas del rey, se encargaban de despojar a María Antonieta de su ropa y prepararla para su noche de bodas. Por otro lado, el rey era el encargado de preparar a su nieto el delfín y darle sus últimos consejos para la gran noche. El arzobispo de Reims bendijo el lecho nupcial. Ya cuando los jóvenes estaban dentro de la cama, se cerraron las cortinas alrededor de la cama para darles un poquito de privacidad. Pero la juventud de María Antonieta y de Luis Augusto influyeron para que nada ocurriera esa noche. Tendrían que pasar 8 largos años para que la pareja consumara su matrimonio. Con el paso de los días, María Antonieta se dio cuenta que no tenía nada de privacidad en Versalles. Desde que se levantaba hasta que se dormía, era observada sin poder evitarlo. Todas estas costumbres francesas le parecían ridículas a la joven, pues cuando se levantaba no podía vestirse hasta que vinieran las damas de más alto rango en la corte y la ayudaran a cambiarse. O cuando comía con su esposo, docenas de personas caminaban frente a ellos como si estuvieran en un zoológico viendo a los animales comer. La vida en Versalles comenzó a ser aburrida para ella, pues además que nadie le hacía caso, ella no tenía muchos deberes que cumplir y su esposo seguía sin mostrar algún interés en ella. Cuando María Antonieta ya tenía 16 años, nada había cambiado. Todos mostraban preocupación por ellos, especialmente el rey, pues la pareja seguía sin consumar su matrimonio. La emperatriz no se cansaba de escribirle a su hija presionándola para que usara todos sus encantos y tuviera intimidad con su esposo, pues si no lo hacía podían repudiarla y anular el matrimonio, y esto sería una tragedia para la corte austriaca. El rey mandó examinar a su nieto con su médico y descubrió que padecía fimosis, un problema que le impedía tener relaciones íntimas. El delfín debía someterse a una intervención quirúrgica, pero como en ese tiempo todavía no existía la anestesia, pues el delfín se negó. Aunque esto
le siguiera impidiendo consumar su matrimonio. A pesar de todo, el delfín cada día se iba enamorando de su esposa, y para que ella no se aburriera, le permitió organizar fiestas privadas con los jóvenes de la corte que eran más cercanos a ellos. El delfín no escatimaba en complacer los gustos de su esposa. La primera vez que María Antonieta y el delfín visitaron París, fueron recibidos muy bien. El pueblo francés tenía muchas esperanzas en los jóvenes monarcas. Pensaban que las cosas podían mejorar con ellos. María Antonieta comenzó a escaparse por las noches rumbo a París, donde festejaba hasta el amanecer. Fue en un baile de máscaras donde conoció al conde sueco Hans Axel de Ferentzen, un joven muy apuesto de 21 años. Con el paso del tiempo, este joven se convertiría en su fiel amigo, aunque muchos llegaron a afirmar que Ferentzen fue el amante de María Antonieta, pues se han descubierto algunas cartas codificadas que ellos se mandaban. Lo que sí queda claro es que él estaba profundamente enamorado de María Antonieta. En 1774 la vida cambió totalmente para María Antonieta y el delfín, pues murió el rey Luis XV. Cuando la joven pareja se enteró, los jóvenes se abrazaron y se arrodillaron, pues de ahora en adelante ellos serían los reyes de Francia, y ambos tenían miedo de no poder hacerlo correctamente, pues evidentemente cada uno vivía en un mundo alejado de la realidad. Ya como reina, María Antonieta gastaba cada vez más, pues ella era la representante de una de las monarquías más importantes. Además, desde ese entonces, París se había convertido en el centro de la moda y sin duda, la reina era un referente claro para las demás mujeres. Así que la reina no escatimaba en sus gastos para tener los vestidos más espectaculares, los peinados más extravagantes. Durante la historia se le ha acusado a María Antonieta de haber gastado en frivolidades el dinero que le correspondía al pueblo francés. Pero la realidad es que María Antonieta llegó a una corte donde todos los monarcas gastaban muchísimo dinero y María Antonieta solo se acopló a tener el estilo de vida que ellos tenían. El rey sentía remordimiento de no haber consumado aún su matrimonio, así que para recompensar este hecho, le regaló a María Antonieta una encantadora residencia, Le Petit Trianon, un lugar que se convertiría en el refugio de la reina, alejado de las miradas de todos. María Antonieta convirtió este pabellón en su lugar favorito. Estaba situado en los jardines de Versalles, donde nadie que ella no autorizara podía entrar. Incluso el rey tenía que ser invitado por ella. El pequeño Trianon fue una residencia que Luis XV mandó construir para su famosa amante Madame Pompadour. Este refugio fue el lugar más íntimo de María Antonieta durante 10 años. En este lugar pasaba largas horas junto a su favorita, la princesa de Lombard, y sus amigas más cercanas. En Trianon todos, incluso la reina, se vestían de una manera más sencilla y cómoda. Podían comer tirados en el jardín, ser libres sin que nadie los observara. La amistad entre la princesa de Lombard provocó que la gente insinuara que tenían una relación lésbica. María Antonieta había conocido a Lombard prácticamente desde su llegada a Versalles, cuando ella tenía 15 y su favorita 21, que era una mujer viuda y seria. La princesa Lombard se encargaba de organizar la diversión de María Antonieta, pero con el paso de los años, María Antonieta se aburría con su favorita, pues era una mujer muy seria. Así que la cambió por la condesa Polignac, que era una mujer frívola y divertida, quien se aprovechó de la amistad que tenía con la reina para beneficiarse a ella y a su familia, lo que enojaba a todos los nobles de la corte. Ya comenzaban a circular panfletos donde se hablaba de los gastos excesivos de la reina, así que su madre, la emperatriz María Teresa, le escribía constantemente y le reprochaba que solo pensara en la moda mientras su pueblo tenía hambre. María Antonieta no ignoraba la crisis económica que sufría Francia, ni que las cosechas de trigo habían sido destrozadas y por lo tanto el pan comenzaba a escasearse. El problema era que la reina era muy inmadura y sentía que todos estos problemas le tocaban al rey resolverlos. María Antonieta tenía un nuevo entretenimiento, los juegos de azar, donde perdía grandes sumas de dinero que su esposo cubría sin decir nada,
pues lo único que le importaba al joven rey era la fidelidad y lealtad que la reina tenía hacia él a pesar de seguir sin consumar su matrimonio. La que seguía muy preocupada por la reina era su madre, la emperatriz, así que mandó a su hijo, el emperador José, para que visitara a su hermana y la hiciera reflexionar sobre el estilo de vida que estaba llevando. María Antonieta se desahogó con su hermano y le confesó el infierno que vivía en Versalles. Muy pocas personas la querían. Ella se sentía sola. Nadie la tomaba en cuenta por no haber dado un heredero a la corona. Así que esa era la razón por la que ella se refugiaba en las fiestas y en los juegos de azar. Su hermano habló con el rey Luis XVI y lo convenció de realizarse la tan famosa operación para por fin tener intimidad con su esposa. Después de 8 largos años de matrimonio, el rey se sometió a la operación y por fin pudo consumar su matrimonio con María Antonieta, quien quedó embarazada muy pronto. Fue un gran cambio para la reina, pues había dejado los excesos para cuidar su embarazo. El 19 de diciembre de 1778, María Antonieta dio a luz ante más de 50 personas que observaron su parto. Había nacido su primera hija, a la que llamó María Teresa, como su madre. Por supuesto, casi todos estaban desilusionados con el sexo de la niña. Era como si la reina no hubiera tenido un bebé, pero esto poco le importó a María Antonieta. Ella estaba muy feliz con su hija. Incluso desafió a todos y decidió amamantar a su hija, algo que por supuesto era inusual en esa época. María Antonieta estaba más tranquila, dedicada a su esposo y a su hija. Aunque su reputación ya estaba dañada, el pueblo francés la culpaba de todos los males que padecían. A pesar de todo, parecía que estas críticas no afectaban a la reina. Lo que sí le afectó mucho fue la muerte de su madre cuando ella tenía 25 años. Durante 10 años su madre le había escrito infinidad de cartas y aunque a veces no eran cartas amorosas, María Antonieta iba a extrañar muchísimo a su madre. Un año después de la muerte de su madre, María Antonieta recibiría la llegada de un nuevo bebé, un varón a quien llamó Luis José. Por fin había llegado el heredero que todos esperaban. La reina pasaba todo el tiempo posible al lado de sus hijos en el Trianón, donde todos eran más felices. Este refugio comenzó a causar muchos problemas y envidias, pues la reina estaba alejada de Versalles, estaba alejada de los demás, estaba alejada de la realidad que se vivía en Francia. Después de un aborto involuntario, María Antonieta quedó nuevamente embarazada en 1784. Esta noticia causó mucha felicidad en la corte, pues el hijo mayor de María Antonieta constantemente estaba enfermo y cada vez se le veía más débil. La reina dio a luz el 27 de marzo de 1785 a otro varón, a quien llamó Luis Carlos. Este niño sería muy sano y fuerte, se convertiría en el favorito de la reina. Los reyes acudieron a Notre Dame para dar gracias por el nacimiento de su hijo. A la salida, la gente comenzó a lanzar insultos en contra de la reina. El pueblo estaba muy decepcionado de ella, pues mientras ellos seguían muriendo de hambre, el rey le había comprado un castillo a María Antonieta, pues ella ya no quería vivir en Versalles. Pensaba que el clima donde se encontraba situado el castillo le favorecería mucho a su primogénito. Este nuevo hogar, por supuesto, había costado muchísimo dinero. Después de 10 años de reinado, los nobles y el pueblo estaban desilusionados de su reina. La indiferencia que mostraba María Antonieta ante su pueblo los hizo odiarla, aunque las peores cosas estaban por llegar. El 12 de julio de 1785, la reina recibió una carta de Brunner, el joyero de la corte, donde le mencionaba que pronto recibiría el collar de diamantes más hermoso. Esta carta sorprendió muchísimo a María Antonieta, pues no entendía que le fueran a mandar un collar que ella había rechazado comprar. Sin darle más importancia, quemó la carta. La reina no sabía que el asunto del collar le traería grandes problemas, pues este asunto se sumaría a las acusaciones en su contra para mandarla a la guillotina. Pero ¿qué es lo que realmente pasó con este collar? El rey Luis XV había mandado hacer este collar para regalárselo a su amante, la condesa du Barry.
Era una pieza carísima, con más de 600 diamantes. Antes de que se lo regalara a la condesa, el rey murió, así que el joyero se quedó con el collar. Pero como había invertido mucho dinero en él, necesitaba venderlo, así que se hizo una réplica y se lo ofreció a todas las cortes de Europa. Incluso ya se le había ofrecido a María Antonieta, quien se había negado a comprarlo. Había una mujer llamada Jeanne de Boulois, condesa de La Motte, quien se hacía pasar por amiga íntima de la reina María Antonieta, pues de alguna manera quería sacar beneficio de esta falsa amistad, porque su situación económica era muy mala. Así que, sabiendo la historia del collar, fraguó un plan. Le dijo al cardenal de Rohan que lo que más deseaba la reina era comprar este collar, pero le gustaría que él fuera el intermediario entre ella y el joyero. El cardenal, que deseaba quedar bien con la reina para que le diera el cargo de primer ministro de Francia, creyó en las mentiras de la condesa de La Motte, pues leyó una carta falsa donde María Antonieta le pedía este favor. El ingenuo cardenal comenzó las negociaciones con el joyero y compró el collar a nombre de la reina. El trato era que la reina le haría 4 pagos al joyero. El cardenal entregó el collar a la condesa de La Motte para que se lo entregara a la reina, pero esa misma noche la condesa y sus cómplices desmontaron todos los diamantes del collar con la intención de venderlos. Había pasado el tiempo y el joyero no recibía ningún pago, así que se presentó en Versalles con la intención de poder hablar con la reina. En ese momento el cardenal se dio cuenta que había sido estafado y la condesa había huido con el collar. La reina no le creyó al cardenal, pensó que él había utilizado su nombre para robarle al joyero. Inmediatamente la reina fue a hablar con el rey y le contó lo sucedido. El rey ordenó que detuvieran al cardenal y le dieran un castigo ejemplar. Cuando los nobles y el pueblo se enteraron de la situación del cardenal, se indignaron y pensaron que la culpable era María Antonieta y que para tapar sus excesivos gastos estaban culpando al cardenal. Los reyes no sabían las dimensiones políticas que traería este asunto. María Antonieta pidió que se hiciera un juicio público, pues quería limpiar su nombre. Estaba cansada de todas las calumnias que se hacían en su contra. Además, la reina estaba pasando por un momento muy triste, pues su hijo, el Delfín, se encontraba muy enfermo y además ella se encontraba con los malestares de un 4º embarazo. El parlamento detuvo a la condesa de La Motte y dejó libre al cardenal, lo que indignó a María Antonieta, pues ella pensaba que él también era culpable. Además, estaban pasando por alto las decisiones del rey. A la condesa se le sentenció a cadena perpetua, recibió muchos latigazos y fue marcada para que supieran que era una ladrona. Llena de rencor, la condesa escribió en sus memorias todas las mentiras posibles en contra de María Antonieta para desprestigiarla y de alguna manera vengarse de ella. Estas acusaciones serían utilizadas para condenar a la reina en su juicio final. María Antonieta se encontraba totalmente deprimida. Estaba cansada de todas las intrigas en su contra. Además, acababa de dar a luz a su 4ª hija. Y como si esto no fuera poco, en 1787 se hicieron públicos los libros de contabilidad de la corte. Quedaba al descubierto todo lo que Versalles le costaba al pueblo. Imagínense, el pueblo que apenas tenía para comer estaba indignado y enfurecido. Para ellos, la única culpable era María Antonieta, a quien ahora llamaban Madame Déficit. Antes de su primer cumpleaños, la hija más pequeña de los reyes murió. Otro golpe más para María Antonieta. Ya no quedaba nada de esa muchacha que había llegado a Versalles y que se escapaba por las noches para divertirse en París, que compraba los vestidos más costosos imponiendo moda. Todos estos acontecimientos hicieron madurar a la reina poco a poco. En cambio, el rey parecía más enfermo. Se sentía perdido, no confiaba en nadie, solo en su esposa, quien sin ninguna idea de gobernar lo aconsejaba. Claro que no de la mejor manera, pues no había heredado el talento de su madre, la emperatriz de Austria. Aún así, sabían que ya no había dinero, por lo que prohibieron los bailes y las fiestas en Versalles. Suspendieron la remodelación de su castillo, redujo significativamente el presupuesto de su vestuario, pero la realidad es que esto ya no ayudaba en nada,
porque simplemente ya no había dinero. En 1789, París vivió uno de los inviernos más crudos. El pueblo apenas si tenía para comer y las cosas se agravaron cuando subió el precio del pan. Se desataron pequeñas revueltas donde los más pobres expresaban el cansancio de tanta desigualdad social. Circulaban panfletos por toda Francia burlándose de los reyes. A él lo pintaban como un impotente y cornudo. A María Antonieta la ponían como la mujer más promiscua. Pero estos panfletos no eran tan dolorosos como el dolor de perder a un hijo. El delfín de Francia murió antes de llegar a los 8 años. Para María Antonieta su única fuerza eran los 2 hijos que le quedaban. El 14 de julio de 1789, más de 20,000 hombres marcharon hacia la Bastilla, dispuestos a luchar por el pueblo. Con estos movimientos estaba comenzando la Revolución Francesa. Los días de la monarquía estaban contados. Los nobles comenzaron a huir de Versalles. Se esperaba lo peor. Los miembros del rey le aconsejaron a María Antonieta que huyera hacia el extranjero, pero ella decidió quedarse al lado de su esposo. A los pocos días muchos hombres marcharon hacia Versalles. La gente pedía la cabeza de María Antonieta. A la medianoche, una multitud de mujeres entraron en el palacio gritando: «¡Muerte a la austriaca!». Todos buscaban desesperados a los reyes, especialmente a la reina, pero los reyes se habían escondido en unos pasadizos secretos y lograron ponerse a salvo. Por primera vez, María Antonieta se dio cuenta del odio que causaba en los franceses y supo que su vida corría peligro. La familia real abandonó Versalles. Más de 2,000 carruajes se dirigieron rumbo a París, llegando al Palacio de las Tullerías, que se encontraba prácticamente abandonado y en condiciones lamentables. Sin darse cuenta, en las Tullerías vivirían como presos, pues eran vigilados día y noche. La única solución era huir, pero todos los habían abandonado. Fersen, el amigo incondicional de María Antonieta, y quien sin duda estaba profundamente enamorado de ella, fue de las pocas personas que los apoyó hasta el último día. Él fue quien hizo los arreglos para que pudieran huir hacia Bélgica. Les consiguió pasaportes con identidades falsas. Lamentablemente, el plan fracasó. Después de 22 horas fueron capturados y los trajeron de regreso al palacio. El 14 de septiembre de 1791, el rey Luis XVI había perdido totalmente su poder. El rey se deprimió y ya no tenía fuerzas para seguir luchando. María Antonieta era ahora una mujer fuerte, que tomaba decisiones, que trataba de darles a sus hijos una vida relativamente normal. En 1792, la familia real fue trasladada a la fortaleza del Templo. En las calles se vivía la revolución, se escuchaban gritos de que la monarquía había caído y se proclamaba la república. El último rey de Francia, Luis XVI, fue ejecutado el 21 de enero de 1793. Después separaron a María Antonieta de su hijo Luis Carlos, a quien no volvería a ver jamás. El niño moriría a los 10 años, abandonado en una celda. Ya sin fuerzas, trasladaron a María Antonieta a la Conciergerie, una antigua fortaleza convertida en prisión de la República. La acusaban de haber conspirado contra Francia. Antes de partir, se despidió de su hija María Teresa, que ya tenía 14 años. María Antonieta solo tenía 37 años, pero parecía una mujer de 60. Además, se encontraba muy enferma. El juicio contra María Antonieta estuvo plagado de mentiras y difamaciones. Habían conseguido que su pequeño hijo firmara una declaración donde aceptaba que había tenido relaciones íntimas con su madre. Fue la peor calumnia que usaron en contra de la reina. El 16 de octubre de 1793 le cortaron el cabello a María Antonieta y la llevaron al patíbulo con las manos atadas, como a un criminal. Caminaba entre la muchedumbre que la insultaba sin piedad. Al llegar a la gran plaza de la Revolución, el pueblo aplaudió y gritó eufórico. Ella, con mucha serenidad y aceptando su destino con dignidad, subió las escaleras que conducían a la plataforma donde estaba la guillotina.
Unos hombres la colocaron sobre la plancha de madera de la guillotina y le sujetaron la cabeza. Y unos segundos después dejaron caer la cuchilla que cortó la cabeza de la reina más importante que ha tenido Francia. Uno de los hombres recogió la cabeza para mostrarla ante los 10,000 espectadores que gritaban ¡Viva la República! Y así es como terminó la vida de María Antonieta, archiduquesa de Austria y reina de Francia. Una mujer que ni fue tan mala como nos la han pintado, ni tan buena como nos hubiera gustado que fuera. Espero que les haya gustado la historia de María Antonieta. Espero que este video sirva para despertar su curiosidad y seguir investigando sobre la vida de esta reina. Gracias por acompañarme. Espero sus comentarios y pues nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto. Adiós.